Buenos días, alegría. Muy buenos días, Flor. Buenos días, Atenógenes. Buenos días, Guido. DJ Buenos Alex. días, Flor. Buenos días, DJ Alex. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan por las frecuencias de Telemetro Radio, por Metcon Go nos ven en streaming, y a quienes nos ven, televidentes en RPC Televisión, Canal 4 en señal de televisión abierta. Hoy es jueves 15 de abril del 2021 y hoy es jueves de... Refrendo. Hoy es jueves de refrendo. Payday, además, para los que cobran los días 15. Jueves de refrendo. No debe ser una casualidad esa. No se lo gasten todo, por favor. Ahorren. Refrendo y payday. Seguimos en coincide. pandemia, así que usted sea ahorrativo. Estamos en época de vacas flacas. Así es, el jueves de refrendo fue establecido por la Contraloría General de la República el jueves pasado. Porque todos los jueves son de refrendo. Oye, en este país se nos burlan en la cara todos los días. No. ¿Tú por qué lo dices? Por la rendición de cuentas de Gaby Carrizo. Digo, te puedo decir 10 cosas por las que lo digo, ¿no? Todos los días te puedo decir 10 diferentes. Pero, Flor, tú has dicho que no han presentado informe de rendición de cuentas. Yo acabo de meterme en el Twitter de la presidencia y dice el informe de rendición de cuentas número 51. Sí. Mira, Ustedes lo vieron, mira, lo tenemos en pantalla. Miren el informe de rendición de cuentas número 51, porque esto es digno de mostrarlo, esto hay que mostrarlo, porque hay un tema de comunicación específicamente con relación a lo que significa rendición de cuentas y a lo que significa informar. Esto es un informe, pero no es de rendición de cuentas, y ahí está en pantalla. Es una paginita solamente en donde se establece, bueno, en vale digital gastamos esto, en el vale físico gastamos esto, en comunicación esto, en insumos esto. Eso no es rendición de cuentas. Como cosa excepcional, excepcionalísima, hoy el Ministerio de la Presidencia, inserto en algunos diarios de circulación nacional impresos, incluyó un folleto que se titula Informe de rendición de cuentas del Ministerio de la Presidencia. Que es una memoria, por cierto. Correspondiente eso al no año es un informe, 2020. Que eso no es un informe de rendición de cuentas, Y eso es entonces, una memoria. está el discurso del presidente Carrizo ayer en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, y luego viene un detalle, que es lo que se hubiera esperado como informe de rendición de cuentas, por lo menos como un principio de rendición de cuentas, un detalle de todos los rubros en que se han invertido una serie de dineros públicos, con el detalle de los beneficiarios. 192 rubros desde el inicio de la pandemia, ¿verdad? Pero estos son rubros que solo tienen que ver con el bono solidario, con el vale digital, Con el Panamá solidario. con algunas pequeñas compras de insumos médicos y con las bolsas del Panamá Solidario, los suplidores de la bolsa del Panamá Solidario. La rendición de cuentas que la ciudadanía está exigiendo es integral, es sobre todos los gastos de pandemia de todas las instituciones del Estado. Léase Ministerio de Obras Públicas y el Hospital Modular. Léase Caja del Seguro Social y el Hospital COVID, etcétera, etcétera. Es principal. Eso es lo que es una adecuada toda la pandemia, no rendición solamente de cuentas. Panamá Solidario, pero tampoco están todos los de Panamá Solidario. Solo el 10% están subidos en Panamá Compra. Sí, porque hay 259 millones en total y solamente creo que hay 29. Bueno, eso ¿El 10%? El 10%. para empezar de la tomadura de pelo. La otra tomadura de pelo, y esta sí no es de reír, sino Lo de la llorar. planilla. No, bueno, lo de la planilla también. Pero que lo de eso la, es parte. lo de No, la Contraloría. en Él el dijo que discurso. redujo la planilla, Ah. que Presidencia redujo su planilla. Y no redujo su planilla. No, hubo traslado. Con traslado, eso no Exacto, es. eso no es En reducción verdad, a de mí me planilla. molesta que me vean la cara de turra. Se trasladaron 850 funcionarios del Ministerio de la Presidencia a otras entidades. El efecto en la planilla del Estado fue cero. Cero, exactamente. Entonces no hay ninguna reducción de planilla. Además, hubo un incremento en la planilla del Estado del año Hubo pasado. Por eso es que 6%. no hace ningún 6%. tipo de sentido esa justificación. Bueno, a lo que iba, que aparte de la tomadura de pelo del informe de rendición de cuentas,
Ayer se conoció de un fallo de la Corte Suprema de Justicia Oye, que es del absurdo jurídico para arriba. Porque en ese fallo, con ponencia del magistrado Carlos Alberto Vázquez Reyes, tengo que decir, amigo mío, y me sorprende mucho que el amigo Pepito Vázquez haya tenido esta posición, la Corte establece que solo se puede aplicar el estado de urgencia nacional establecido en el artículo 55 de la Constitución en caso de conmoción, de guerra exterior o perturbación interna. conmoción. No, perturbación interna es el término que utiliza el artículo 55. Yo pregunto, ¿la Corte hizo el análisis del alcance de esa expresión, perturbación interna? ¿Ustedes creen, queridos radioescuchas y televidentes y Flor, Atenógenes y DJ Alex, que el efecto de la pandemia del coronavirus en Panamá no produjo una perturbación interna? La perturbación es sacar el ciclo normal de las cosas de su normalidad, valga la redundancia. Por supuesto que sí produjo una perturbación interna. Y por supuesto que era aplicable el artículo 55, que es el único artículo en la normativa jurídica panameña que permite suspender las garantías fundamentales. Y ahí viene otra verdad a medias del discurso del vicepresidente Carrizo en su supuesta rendición de cuentas, que dice que no usaron ese artículo para no afectar la inversión extranjera porque ese artículo implica suspender todas las garantías fundamentales. No. Vicepresidente, usted es abogado. Pueden suspenderse. Sí, es verdad que él es abogado. Pueden suspenderse algunas. No tienen que ser suspendidas todas. Exactamente. Y nos suspendieron algunas sin usar el artículo que la Constitución establece para suspenderlas. El toque de queda es una suspensión de garantías. Y nos la suspendieron sin usar el artículo de la Constitución. Digan la verdad, no querían someterse al chantaje de la Asamblea cada 10 días. Exactamente, es eso. Eso es todo, porque tienen que eso. dorar la píldora. Pero lo preocupante del fallo de la Corte, que tiene el honroso salvamento de voto de 3 Eso magistrados. hay que decirlo. De 3 magistrados, de la magistrada Russo, del magistrado presidente Luis Ramón Fábrega y del magistrado Olmedo Arrocha. Lo penoso es que simplemente revela que hay una comunicación, más allá de la armónica colaboración, que ese es un término que habría que revisar también, una comunicación de acciones entre el Ejecutivo y la Corte. Porque no de otra manera se explica que el discurso del presidente, del vicepresidente en la Asamblea, en la Comisión de Presupuestos, aborde ese tema a sabiendas de que ya había un fallo de la Corte en ese mismo sentido. Entonces, realmente yo me siento burladísimo. Que estamos ante una Corte que renunció a ejercer la guarda de la integridad de la Constitución que le está confiada por la misma Constitución. Porque evidentemente no se cumplió la norma constitucional. Y encima, como ya hemos dicho aquí, lo que se aplicó fue un decreto con base en el Código Sanitario de 1947, que lo que establece es que hay que aislar a los enfermos. Y nos aislaron a todos, enfermos y sanos. El argumento de la preservación de la salud es indiscutible. Eso yo no voy a entrar en discusiones porque es indiscutible. Lo que pasa es que hay que hacerlo de acuerdo con lo que establece la norma. La percepción, Guido, es que la Corte le está dando la espalda a la Constitución. Hay que reconocer 3 salvamentos de voto. Sí. De Arrocha, de Fábrega y de Russo. Creo que hay que mencionarlo. Sí. Sí, lo dijimos, oye. Lo dije. Hay que mencionarlo, porque para Distraído, este está distraído. Para este particular Todo es lo tuyo. tema, estos 3 salvamentos de voto dicen mucho de lo que ocurrió. Y hay que leerlos, Sí, y analizarlos y Y estudiarlos. otra cosa, ¿por qué eso está desde enero y sale ahora? Esa es la burocracia de la Corte. La burocracia, tú dices. En un tema tan importante como este. Así es. Que No define tiene sentido, son 3 o 4 meses después. que define las garantías individuales. O sea, el respeto por las garantías individuales aquí no existe. A lo mejor estaban esperando la rendición de cuentas del vicepresidente. Es que ayer todo en fue la como muy a la vez Entonces, y a mí no me gusta eso porque entonces una cosa es armónica, Sí, colaboración y eso- otra es complicidad. Eso es lo que revela la No, conexión. otra es enredo colaboracional. Sí, así es. Coordinación política. Entonces, pero bueno, es lamentable porque otros países también, en el fallo de la Corte, se dice que otros países también han tenido que tomar medidas. Sí, pero la han tomado de acuerdo con lo que establece su norma constitucional. Y con un en la sustento. mayoría de los países donde se han tomado en los países democráticos, con Estado de Derecho, se han decretado estas restricciones, se ha hecho con base en someter a la consideración del Congreso, de la Asamblea, del órgano judicial, las medidas que toma el Ejecutivo.
Y aquí ha debido hacerse así y no se hizo así. Y que la Corte no quiera reconocerlo es delicado. No, y el hecho de que el legislativo tendría que estar revisando cada 10 días por lo menos ese llamado a un estado de emergencia. Creo que allí estuvo el punto en discusión. O sea, no pasar por la Asamblea, independientemente de la posición que podamos tener hacia la Asamblea de Diputados. Es un órgano del Estado, es un poder del Estado. Meterse, y aquí la Corte tenía que jugar ese rol de buen componedor para determinar la responsabilidad de un órgano del Estado versus el otro. Uno está llamado a fiscalizar el tema de las garantías individuales. ¿Por qué no ocurrió de esa forma? Es la gran duda que tenemos. Porque eso es lo que resta casualmente institucionalidad a este país. A la hora de definir cosas, a la hora de definir los derechos individuales de los panameños, quedamos solos. La Corte no protege el derecho, la Asamblea ya sabemos cómo anda y entonces terminamos dependiendo única y exclusivamente del órgano ejecutivo. Por eso entonces somos un país presidencialista. Por eso es que cuando escogemos un presidente, el presidente piensa que se llevó la finca. O sea, se llevó la finca y todos los que estamos adentro somos sus lacayos, somos sus peones. Y ese es el problema que hay. No hay un balance correcto de poder. Este es el problema principal y por eso existen tantos cuestionamientos. Mira. Aquí todo el mundo confunde rendición de cuentas con comunicación básica. O sea, aquí un ministro de la presidencia llega a la comisión de presupuesto y nadie lo cuestiona. Él llega a emitir un discurso, porque parece que eso es aprovechar lo una que palestra, ocurre. básicamente. Y un otra, podium, ahí está. Algo significativo. Esta rendición de cuentas, entre comillas, del ministro de la presidencia y vicepresidente, ayer en la comisión de presupuesto de la Asamblea fue a puerta cerrada. Ya, ese es el mensaje más contundente. A puerta cerrada. ¿Por qué se hace una rendición de cuentas a puerta cerrada en la Asamblea? ¿Y por qué en la Asamblea? Pues le tocaba ir a sustentar el presupuesto, Claro, seguramente. pero eso es una cosa distinta a rendir las cuentas ahí. ¿Por qué aprovecha en la Asamblea? Eso no es una... Esto hubiera meritado una conferencia de prensa. Sí, por supuesto. Claro que sí, pero es que tú no ves que hace rato no hay ni conferencia de prensa para el Ministerio de Salud. No es que son virtuales, sí, pero al principio eran virtuales y por lo menos existían algunas participaciones de preguntas. Ya ni siquiera son anuncios, es un anuncio el que se hace. Entonces se confunden las cosas. Él piensa que a través de redes sociales se puede estar informando. No solamente redes sociales, no solamente es propaganda. Hay que contestar preguntas. Esa es la clave. Yo no entiendo cómo quieren dirigir un partido político, cómo quieren enfocarse en tratar de llevar adelante los destinos de este país si no son capaces de poder responder preguntas. O sea, lo tienen aislado al ministro de la presidencia en una burbuja para que nadie le pregunte. ¿Pero por qué? Porque no las puede responder. Porque yo solo protegería a un funcionario de que no saliera porque se va porque no lo va a poder hacer bien. Exacto. Si lo puede hacer bien, tírenlo pues para ver. Pero no ves lo que pasa con el Contralor igual. Yo no sé qué se está protegiendo de qué. El Contralor tampoco habla, el ministro de la presidencia no habla, no quieren rendir cuentas, no quieren responder preguntas. Ellos siempre quieren estar viviendo en una burbuja, alejados de toda la realidad. Entonces, ¿para qué se meten en la política? Yo no entiendo eso. Bueno, para rendir cuentas es claramente no. Y entonces después van y dan entrevistas cómodas y aquí no ha pasado nada porque nadie los cuestiona. Pero es que ni entrevistas cómodas dan, Flor. Yo no he visto una entrevista cómoda, ni siquiera una entrevista cómoda, o por lo menos arreglado, por lo menos en disimulo, del ministro de la presidencia. Del ministro de la presidencia no. Creo que es indefendible. Pero en otros casos se ven entrevistas cómodas y ¿sabes qué? Por muy indefendible que sea, debe tener la capacidad de poder responder alguna. Tú dijiste, quizás no la tenga. Del Contralor tampoco he visto ninguna entrevista cómoda. Nada más los anuncios, en cualquier momento el Contralor sale en TikTok. Y el ministro de la presidencia también en cualquier momento sale en TikTok. Veo a Solís antes que a Gaby Carrizo en esta. En cualquier momento salen en TikTok, haciendo su rendición de cuenta en TikTok, porque esa es la moda ahora de los políticos, hablar en TikTok. A medida que se acerca el 2024 veo las posibilidades que plantea Tenoe. ¿Aparecen en TikTok? Sí. ¿Los dos? El Contralor me extraña porque pues José Gabriel Carrizo, a fin de cuentas, antes de ser candidato a la vicepresidencia, era un ilustre desconocido. Por eso, pero Gerardo Solís tiene toda la vida. Gerardo Solís sí tiene trayectoria, le sobra calle, vamos a decirlo así. La calle que le falta a José Gabriel Carrizo le sobra con creces a Gerardo Solís. Entonces no entiendo por qué
ese aislamiento voluntario. No sé, pero a mí Ya esas después cosas de me que huelen salió, mal. ya Y después él de que pedía salió del entrevistas. No es bueno. episodio de COVID. No es Él bueno. pedía entrevistas. Sí, No, eso ese no es bueno. COVID le dio como en el 2014, o sea. Pero No. él era el de los que pedía entrevistas. Ahora, ¿por qué no las da? Pero es pa' ver? que, mira, inclusive en las redes sociales, yo creo que ni siquiera las lee porque, y eso que es millennial, él pone un mensaje en redes ¿Gerardo Solís sociales. es millennial? No, me refiero al ministro de la Presidencia. Ah, me asustaste. Ok, dale. Y hacia abajo, o sea, no son 5 ni 10, son miles de comentarios muchas veces y todos negativos. Ni siquiera tiene un equipo, Un call center, tú dices. un data center, un equipo que pueda, un equipo de trolls, pero ni siquiera eso. Yo no sé por qué le pagan a este montón de influencers que ni siquiera lo defienden. Oye, por cierto, a propósito de rendición de cuentas y transparencia, estamos esperando la lista de los comunicadores contratados por el Ministerio de Cultura, que se ofreció... El ministro de Cultura es otro que no ha vuelto a aparecer en una conferencia de prensa, ni ha dado entrevistas ni nada. se ofreció aquí. ¿Y el por contrato de parte- las vacunas? Y el contrato de las vacunas, esa es otra. Es que aquí pasan todos los días y todos los días esperamos que nos den... ¿Dónde está la auditoría ¿Por de dónde los comenzamos? jamones del IMA del 2019? ¿Por dónde comenzamos mejor? Si quieres te pongo 14 ejemplos, porque es que ellos creen que uno Bueno. se olvida de Porque las esto cosas. aquí nada más es Pero rendición de cuentas de un caso en particular. Flor. según las palabras del ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, ningún gobierno en la historia de Panamá ha sido más transparente que este, según él. Ahora- Ningún gobierno ha sido tan transparente y ni uno ha apostado tanto Guido, a la descentralización. Guido, Ya, la auditoría de BDO en este asunto, sí sería bueno como explicarlo, porque se presenta en el informe una auditoría de BDO de los resultados, pero ojo, yo no sé es qué tan válido es una auditoría de un tercero externo cuando existe la Contraloría de la República, ¿no? Exactamente. Pero a mí mira, ¿qué te voy a decir? Eso me habla mal del que contrató y del que Mira, contrataron. eso es, porque lo que le llaman es un informe de aseguramiento. Ajá. ¿no? Es como lo que se dice. Eso, desde el punto de vista legal, es inocuo. Es decir, esa auditoría, si hubiera arrojado un hallazgo, por ejemplo, eso no sirve para poner en funcionamiento la jurisdicción de cuentas ni la jurisdicción penal. Entonces, en la otra vía tampoco sirve para certificar nada, porque esa certificación de buen manejo, de corrección en el uso de los fondos y los bienes del Estado, lo tiene que emitir la auditoría, la Dirección General de Auditoría de la Contraloría General de la República, por constitución. Entonces, eso fue gastarse un dinero en una consultoría o en una auditoría privada, independiente, para decir para el discurso. Simplemente, eso no tiene ninguna utilidad y fue plata echada al caño. Bueno, y según el mismo informe, de acuerdo al Banco Mundial, porque cita aquí al Banco Mundial, con Panamá Solidario se ha beneficiado a más de 1.300.000 panameños y evitó que la pobreza pasara del 14.9% al 20%. O sea que 5.4, algo. 5.9%. No llegaron a ser pobres gracias a Panamá Solidario. Sí, pero esa es una aproximación realmente temeraria. No, eso se basa. Es temerario. Sí, eso se basa. Es temerario porque no se cuenta la cantidad de clase media que ahora bajó a la pobreza. Sí. Es pero temerario porque el gobierno realmente ha dado ayuda, es cierto, a un sector de la población, pero a otro lo dejó totalmente indefenso. Si no, miren lo que ha pasado con las escuelas particulares, terminando fue metiéndole la mano en el bolsillo o intentando de meterle la mano en el bolsillo Y los a bonos los que no dueños de llegaron. escuela. Y los bonos que no llegaron. Y a diferencia de lo que dice Rafael Mezquita, no son críticas sencillas. No. Críticas menores, No, se habló. no son críticas menores. Es que Rafael Mezquita trató de dorar la píldora y dice, No, pero ya no son críticas menores, son críticas grandes. O sea, ya cuando tú ves a los sectores empresariales, eso en cualquier país del mundo, pronunciarse agresivamente contra la incapacidad y la falta de institucionalidad del país, que hay críticas grandes. Y para no Y la muestra, ayer encima la Corte termina de ratificar todo lo que ha dicho la Cámara de Comercio. Correcto. Para no irnos a los informes internacionales de la Unidad de Inteligencia de The Economist, por ejemplo, en donde señalan los cuestionamientos razonables que hay sobre el uso de fondos públicos para temas de la pandemia. Eso, es decir, no es que aquí estemos inventando eso, no, es que los hay, porque no ha habido la suficiente transparencia.
No, por ejemplo, nos hemos quedado todos con la duda de cómo fue lo del hospital modular. Si eran equipos nuevos, contenedores nuevos o eran de segunda mano. Yo no sé cómo no puede haber pasado nada. Ahí habían muchísimas incongruencias, pero oye, había una que era contundente y es que uno de los que presentó su propuesta salió y dijo que yo no presenté ni una propuesta ni autoricé a nadie a hacerlo. Turmax. Así es. ¿Cómo puede ser que diciendo eso el presidente salga después de unos días a decir todo se hizo bien, Sí, pero meto ¿dónde la está el mano error en ahí? el fuego? ¿Dónde está el error ahí? El error ¿Del que lo está. aceptó? No, el error está en el Ministerio Público que tampoco hace su trabajo. ¿Tampoco? O sea, porque aquí, ok, el órgano ejecutivo puede decir una cosa, el legislativo otra, pero si el Ministerio Público tan siquiera hiciera su trabajo, investigara y rindiera cuentas también el Ministerio Público de los resultados de esa investigación, muchos cuestionamientos no existieran. Pero el Ministerio Público no hace su trabajo tampoco. Las instituciones de control están para algo, no están de adorno, no deberían estar de adorno y deben funcionar con absoluta independencia, porque la independencia la da la norma que crea las instituciones de control y el marco constitucional y legal que las regula. Entonces, que los funcionarios que son designados, así sean designados por el presidente, como algunos de las instituciones de control, como los magistrados, sí, ¿no? Tienen que saber. Y otros que son designados por la Asamblea, como el Contralor, son independientes, con independencia de quien los designe. Y tienen que actuar con esa independencia frente a cuestiones que dejan una sensación de que no se manejaron las cosas del todo bien, independientemente de los discursos y del papel. El papel lo aguanta todo. Por lo menos disimulen, digo yo. Pero aquí ya ni se disimula. En el pasado teníamos, y hablabas de la figura en estos días del profesor Carles, como Contralor. Y sí era político, estaba metido en la política, pero tenía una posición vertical acerca del comportamiento que debe tener el funcionario común y promedio. No le temblaba la mano para parar las cosas cuando le parecían que estaban mal. Y esa es la responsabilidad del Contralor. Que le paraba más las cosas a unos que a otros. Puede ser. Pero las paraba. Pero las paraba, exactamente. Y daba esa apariencia. Aquí no tenemos ni siquiera la posibilidad de que algún funcionario de estos que deben servir de control disimulen. Por el contrario, ellos son parte de, se dejan llevar por la ola. Y eso nos está causando mucho daño. Mira, y este es el cuestionamiento principal de las agencias reguladoras de riesgo. Así nos los han hecho saber, la falta de institucionalidad. Esto es lo que significa falta de institucionalidad. Que el ministro vaya a la asamblea y ningún diputado le pregunte nada. Que sea un discurso y encima puerta cerrada. Pero además no nos enteramos porque son puertas cerradas. Bueno. Increíble. Vamos a cambio. Ya volvemos. Ya volvemos. Que nos dé una embolia. Ya volvemos con la invitada especial de hoy. Seguimos aquí en Hola. Cuarto Poder. Guido, nuestro invitado. Bueno, tenemos hoy una invitada muy especial, la doctora Edilia Camargo, filósofa, fue catedrática titular de filosofía en la Universidad de Panamá, fue funcionaria de la UNESCO, ha ejercido el secretariado ejecutivo de la Red Continental de Personas Mayores de América Latina y el Caribe, que reúne a 17 países de la región, incluyendo a Panamá, y ha sido invitada para integrar también la red de gerontología y ciencias vinculantes que cubre América Latina y Europa. Aparte de eso, es una triatlonista en la categoría destacada, campeona en la categoría de adultos en esa disciplina deportiva. Edilia, bienvenida a Cuarto Poder. Es para nosotros un placer tenerte. Y básicamente nosotros queríamos preguntarte por el tema de la Convención Interamericana para la Protección de las Personas Mayores, que ha sido presentada por la Cancillería, por la canciller Erika Moines a la Asamblea para su ratificación, que ya esa convención fue suscrita por Panamá y trabajada por Panamá hace muchos años, y que ha recibido unos ataques desde el punto de vista muy particular mío, infames, mentirosos, grotescos, por parte de ciertos sectores, especialmente de sectores fundamentalistas religiosos. Sí. Así es. ¿Qué te puedo decir, Guido? Efectivamente, la convención no cayó del cielo en helicóptero ni en paracaídas. Esta convención se ha venido trabajando a nivel de América Latina desde el 2007
los Estados miembros que hicieron la primera evaluación del Plan Madrid de envejecimiento en Brasilia, decidieron, esta es la declaración de Brasilia, decidieron seguir buscando un consenso para llevar ante la ONU un instrumento vinculante de protección de derechos de las personas adultas mayores. Cuando hablamos de personas adultas mayores, nos estamos refiriendo específicamente a un segmento de la población que tiene más de 60 años. En estos momentos en América Latina son 85 millones de personas mayores de 60 años. Y en nuestro país está casi rondando al 500,000. 11.7% de la población de Panamá tiene más de 60 años. Esa declaración de Brasilia, por iniciativa de 3 países, Argentina, Brasil, Chile, fue llevada a la OEA y se abrió un grupo ad hoc de trabajo para redactar una convención. Es decir, se pensó que se podía seguir el mismo camino utilizado para la Convención contra la Tortura. Primero llevarlo a la OEA y después elevarlo, vamos a decirlo así, a la ONU. La convención que tenemos en la Asamblea Nacional fue adoptada en Washington el 15 de agosto. De 2007 al 15 de agosto se trabajó en la redacción de esta convención y en ella Panamá obtuvo un liderazgo a nivel regional, haciendo un trabajo técnico y diplomático sumamente importante, dirigiendo los trabajos de este grupo de redacción hasta que se adoptó la convención el 15 de agosto de 2015. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Que yo no entiendo, la verdad, cuál es la intención ahora de estos grupos, sobre todo grupos fundamentalistas religiosos, comillas y comillas, decimos nosotras, hablando en un lenguaje de ciencias sociales, de levantar un constructo en torno a esta convención para evitar que sea ratificada. No sé qué. Sí. Sí, mira, el argumento que le escuché esbozar a uno de los representantes de estos grupos que convocaron una conferencia de prensa en el Colegio de Abogados, porque los argumentos de la diputada Zulay Rodríguez en el periodo de incidencia pues son ininteligibles realmente. Pero el argumento que le escuché a este representante, creo que de apellido Delgado, es que el artículo 5 de la convención supuestamente promueve el matrimonio igualitario y la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Yo no encuentro en el artículo 5 de la convención nada parecido a eso. Simplemente y lo voy a leer. Dice, sí, artículo 5, igualdad y no discriminación por razones de edad. Queda prohibido, perdóname un segundito, queda prohibida por la presente convención la discriminación por edad en la vejez. Exacto. Los estados partes desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento. Exacto. Espérame un segundo. Sobre envejecimiento y vejez en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad. Exacto. Y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidad de género, las personas migrantes, las personas en situación de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros. Donde en ese artículo hay la posibilidad de que se apruebe el matrimonio igualitario o la adopción de niños por parte de personas
del mismo sexo, de parejas del mismo sexo. Eso es objeto de otra discusión, pero eso no está en esta convención ni en ese artículo. Absolutamente. Mira, Guido, es que el problema es que no se han tomado siquiera el trabajo de leer y buscar, vamos a decir, en otros textos que tienen que ver con protección de derechos, la articulación, cómo se articulan. No se han tomado el trabajo de mirar, analizar cómo se articulan los derechos en esta convención. Y esta convención aporta una articulación tridimensional. Yo diría, uno, los derechos emergentes, que son, vamos a decir, los nuevos derechos que brotan de esta convención y que aportan, vamos a decir, protección no contemplada, no prevista en las otras convenciones, sobre todo, por ejemplo, en la Convención sobre las Personas con Discapacidad, y otra convención, la Convención de Protección de los Derechos del Niño, la protección, por ejemplo, de los derechos del niño, que acoge el principio, porque ¿qué es lo que se está rechazando aquí? El principio de no discriminación y tratamiento igual a las personas mayores de 60 años. Esto es lo que se está negando, lo que se quiere negar. Aquí no hay nada esto no tiene nada que ver con matrimonios entre mismo sexo, no tiene nada que ver con, vamos a decir, con adopción de niños. Autoridad parental, absolutamente nada. Es principio de no discriminación y tratamiento igual, que lo encontramos en la Convención de Protección de Derechos de las Personas con Discapacidad, lo encontramos en la Convención de Derechos sobre los derechos del niño, y en otras, inclusive la discriminación contra la mujer. Es decir, yo no entiendo si Panamá es signataria, Guido, de la Convención que protege los derechos de las personas con discapacidad, y el principio está en esa convención. Panamá es signataria de la Convención que protege los derechos del niño, y justamente el otro principio terrible de discriminación por motivos de edad está en la Convención del Niño. Solo que no se puede decir en una convención que protege los derechos del niño que van a proteger a las personas mayores de 60 años. Había necesidad de otro instrumento para proteger a estas personas. Ahí está todo el problema. ¿Por qué sí para los niños y por qué no para las personas mayores de 60 años? Trayendo otros argumentos que no tienen nada que ver con la articulación de los derechos en la Convención, derechos emergentes, derechos vigentes y derechos ampliados. Son las tres dimensiones. Y la columna vertebral de esta Convención es el principio de no discriminación por motivos de edad en la vejez. Ahí está todo el problema. ¿Y a qué cree usted que responden entonces los ataques y las mentiras de los diputados? Bueno, yo lo escribí. Tú mientes porque hay dos motivos. Mientes porque quieres hacer negocio. Y sabemos que porque Estados Unidos, que es parte de la OEA, pero no se une al GRULAC al momento de convocaciones por la CEPAL. ¿Por qué Estados Unidos no firma la convención? Porque para Estados Unidos el derecho a la salud es uno de los derechos vigentes en la convención. El derecho a la seguridad social son negocios de las aseguradoras y de la gran farmacia productora de medicamentos. Entonces, va contra sus intereses la convención. El otro motivo por el que tú mientes es porque tienes vergüenza, porque te duele algo, porque estás resentido. Entonces, ¿por qué yo voy a volcar en un instrumento que está en vigor? Porque que lo quieran o no, son 8 países de la región los que han firmado, Uruguay y Costa Rica, que le dieron vigencia haciendo la ratificación. Dice el instrumento,
basta con la ratificación de 2 países para que entre en vigor, de modo que el documento está en vigor. Ahora, doctora, hay un detalle aquí que es que tengo un comunicado de la Alianza Evangélica que ha circulado y que dice que al presente solamente 5 estados de 35 estados miembros han adherido o ratificado estas convenciones. 8 países la convención. Sí, Guido, perdona. Mienten, porque son 8 estados, es decir, se previó vamos a decir, un número restringido de firmantes para que la convención pusiera en pie, y tú eres abogado, pusiera en pie el mecanismo de monitoreo y evaluación. Se necesitan 10 firmas, y al momento hay 8, 2 están avanzadas, Colombia. Pero son 8 de 35 entonces. No. 5. El mismo documento dice, y Guido, al final, el artículo 32, pero donde está el mecanismo de evaluación y monitoreo, la ratificación por 10 países pone en pie el mecanismo de monitoreo y evaluación. Solamente faltan 2 firmas para que este mecanismo se ponga en pie. 1, Colombia ya lo adoptó como ley, el Congreso lo adoptó en septiembre del 2020 y está para revisión en la Corte Constitucional del concepto que exige la legislación colombiana para la ratificación, de modo que está casi, es al revés que el proceso nuestro, porque primero se adoptó como ley colombiana en el Congreso y sube a la Corte para el concepto. Están esperando el concepto para que el presidente firme y ya estamos en medio camino. Nosotros lo hacemos al revés. Sale del Ejecutivo y el Ejecutivo da la luz verde y va a la Asamblea, que fue lo que hizo la ministra de Relaciones Exteriores, a quien yo le tengo que rendir un gran homenaje de reconocimiento, porque ella hizo todas las negociaciones, las consultas previas antes de llevar el documento a la Asamblea Nacional. Si Panamá ratifica y Colombia ratifica, tenemos las 10 firmas para poner en pie el mecanismo de monitoreo y evaluación que exige el documento. Es todo lo que piden. No sucedió, es decir, el proceso de ratificación de esta convención no sigue las pautas, por ejemplo, que siguió el proceso de ratificación de la Convención de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Fue una ola, un tsunami de firmas recogidas por la convención. Esta convención justamente previendo justamente los desafíos que plantean los derechos nuevos, derecho a la vida, sobre todo derecho a la vida con dignidad en la vejez y hasta el último día de tu vida, porque la convención no dice hasta la muerte, hasta el último día de tu vida. Ese derecho articula él solito articula todos los 5 grupos de derechos humanos que, como sabemos, son indivisibles e interdependientes. Entonces, ahí, por supuesto, que los estados tienen un desafío enorme. Y el otro desafío, por supuesto, no se prohíbe el artículo 5 del capítulo 4. Se prohíbe la discriminación por motivos de la edad en la vejez, porque la otra discriminación por motivos de edad está prohibida en la Convención del Derecho del Niño, que también hay discriminación por motivos de edad en niños y adolescentes, lo sabemos. Los jóvenes se quejan de que no los dejan participar en la vida política porque están muy jóvenes. Cuando se es joven no puedes porque estás muy joven, y cuando es viejo tampoco puedes porque estás viejo. Entonces, ¿en qué quedamos? Sí, el punto central, me parece a mí, es que se está desvirtuando una convención que lo que busca es proteger
los derechos, en el caso de esta, porque son dos, la otra es la que tiene que ver con los derechos o para promover el tema del racismo. Exacto, el tema del racismo. Se están dando argumentos salidos de contexto, pero totalmente salidos de contexto y que no tienen nada que ver con ninguna de las dos convenciones para alimentar una situación que es otra discusión aparte, y de eso se han pegado la diputada Zulay Rodríguez, que además señaló con nombre propio en el periodo de incidencia de la Asamblea tanto a la ministra Erika Moines, que lo único que hizo fue cumplir su deber como canciller de presentar esas convenciones a la ratificación de la Asamblea, porque así fue autorizada por el Consejo de Gabinete. Pero además y a la embajadora ante la ONU, ante la OEA y a la magistrada de la un tema de la en los que comisión, teníamos una deuda. a la además. comisionada, por supuesto que estamos atrasados, a la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño. Entonces, es personalizar y decir mentiras. Es mentir, como te digo. Mentir. ¿Y por qué miente? ¿Quiere hacer negocio con los viejos? ¿Quiere abrir casas diurnas para viejos? ¿Qué quiere? ¿Está resentida? ¿Qué quiere? No quisiera que las personas adultas mayores, las personas, que es uno de los problemas allí, que también he escuchado, uno de los reproches, cuando se trata del derecho a la salud, porque los derechos vigentes en esta convención, algunos tienen algunas interpretaciones nuevas. Por ejemplo, el derecho a la salud 19.19c. Dice, el Estado protegerá la salud sexual y reproductiva de las personas mayores, y cuando se entiende mayores de 60 años. La Convención no dice en ningún momento que se trata de proteger a niños y adolescentes de educación sexual y reproductiva. Supongo si hay una persona mayor de 60 años que se enferme, tome alguna enfermedad, se enferme por una de esas enfermedades sexuales reproductivas. ¿Hay que dejarlo morir? ¿No hay que darle atención de salud? Es por eso por lo que se preocupa la Convención. En ningún momento la Convención está ampliando este derecho para cubrir a los niños. Ya ellos tienen su convención. ¿Cuál es el problema? Y a mí, verdaderamente que a mí me extraña que una abogada, y que en fin, debería conocer la historia de las convenciones que ha firmado Panamá, mezcle cosas que no pueden mezclarse. Esta convención tiene un ámbito estricto, protección de derechos de las personas adultas mayores. Y personas adultas mayores, está definido esto, están las definiciones de la propia convención, son los mayores de 60 años, que no tienen protección en ninguna otra convención de derechos humanos. Bueno, muchas gracias, Edilia, ha sido muy gentil, pero tenemos que ir a un cambio. Gracias y agradecido por tu intervención. Saludos. Por nada. Chao, Gracias. Gracias. Ya estamos de regreso con más. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Bueno, todavía estamos recuperándonos del informe ayer del ministro de la Presidencia. Todavía tengo como rabia. Oye, y el ministro de Turismo, ayer estuve revisando... Oye, pasó una semana más y todavía tampoco ha dado... Ayer estuve revisando el cuestionario famoso con el cual lo van a citar a la Asamblea, o lo han citado a la Asamblea. De 33 preguntas, 8 tienen que ver con Copa Airlines. ¿De qué hablas? De la citación del ministro de Turismo a la Asamblea. Ah, sí. Pero son preguntas traídas de los cabellos. Pero ninguna es de los abusos que se están dando. Traídas de los cabellos totalmente. O sea, los diputados que citan al ministro parece que no se han enterado. Primero, que el aeropuerto lo usan todas las aerolíneas. Segundo, que como en todos los países y en todas las ciudades importantes de Panamá y del resto de América Latina y del mundo, hay aerolíneas que son las mayores usuarias de determinada terminal. Usted va a Estados Unidos y, por ejemplo, usted va a Miami y es American Airlines. Pero usted va, por ejemplo, a Atlanta y es United, ¿no? Y así por todos los aeropuertos del país. Lo mismo en Europa. Usted va a Ámsterdam,
al aeropuerto de Schiphol, y ahí se va a encontrar que la aerolínea predominante es KLM. Va al Charles de Gaulle en París y se va a encontrar con que la mayoría de aviones son de Air France. Va al aeropuerto de Heathrow en Londres y se va a encontrar con que la mayoría de los aviones son de la aerolínea inglesa British Airways. Entonces yo no entiendo, pareciera ser que es un ensañamiento con la empresa Copa Airlines, pero además promoviendo de alguna manera, porque yo creo que lo que se está promoviendo por estos diputados, y ya no tan sutilmente, es promoviendo la lucha de clases. Y eso es un discurso perverso en cualquier país en donde se promueva. Y eso ha sido objeto de atención. Del populismo. Así es. Y eso ha sido objeto de atención por el informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos. No, y la excusa perfecta del y populismo. Por la unidad de inteligencia de The Economist. Aquí parece que la nueva modalidad es, bueno, ser populista, pues. O sea, político igual populista. Es decir, llévate por lo que la gente en su mayoría piensa que debe ser y no por lo que realmente debe ser el país. Aquí nosotros todos los días hablamos de ese país que esperamos que sea. Obviamente, allá afuera hay un país real y el que parece que los políticos tratan de encauzar de la mejor forma en función de lo que ellos piensan que es ese populismo exacerbado, pero eso nos hace daño a largo plazo. Por supuesto. Mucho daño. Se acabó el tiempo. Ya viene, conéctate con la estrella. Hasta mañana aquí en Cuarto Poder.